Un conjunto se puede entender como una colección o agrupación de objetos de cualquier clase. Los objetos que forman un conjunto son llamados miembros o elementos del conjunto. Por ejemplo, un conjunto de personas. Todo conjunto se escribe entre llaves y se le denota mediante letras mayúsculas como ABC, y sus elementos se separan mediante punto y coma. Por ejemplo, el conjunto de las letras del alfabeto. En teoría de conjuntos no se acostumbra a repetir elementos. Por ejemplo, si tenemos 3x, 2y y una z, solo tendremos tres elementos que serán x, y y z. Hay dos formas de determinar un conjunto, por extensión y por comprensión. Por extensión es aquella forma mediante la cual se indica cada uno de los elementos del conjunto. Por ejemplo, el conjunto de los números pares mayores que 5 y menores que 20. Por comprensión, es aquella forma mediante la cual se da una propiedad que caracteriza a todos los elementos del conjunto. Por ejemplo, se puede entender que el conjunto P está formado por los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Los conjuntos se pueden expresar por extensión y por comprensión. Por ejemplo, el conjunto de los días de la semana. El filósofo inglés John Venn creó una forma gráfica de representar los conjuntos mediante dibujos o diagramas que pueden ser círculos, rectángulos, triángulos o cualquier curva cerrada. Existen varias clasificaciones de conjuntos, de las cuales revisaremos sus representaciones gráficas a continuación. Conjunto vacío es un conjunto que no tiene elementos. También se le llama conjunto nulo. El conjunto unitario es el que solo tiene un elemento. El conjunto finito es el conjunto con un número limitado de elementos. Por lo tanto, sus elementos se pueden contar. El conjunto infinito tiene un número ilimitado de elementos. Por lo tanto, es imposible contar sus elementos. El conjunto universal es el conjunto referencial y contiene a todos los elementos de una situación particular. Generalmente se le representa con la letra U mayúscula. Los conjuntos disyuntivos se presentan cuando no hay elementos comunes entre varios conjuntos. Los conjuntos intersecantes son los que tienen algunos elementos comunes. Se dice que un conjunto es de inclusión cuando todos sus elementos están incluidos en otro conjunto. Es en este caso cuando se dice que un conjunto tiene un subconjunto. El conjunto de pertenencia es cuando un elemento integra un conjunto. Se dice que el elemento pertenece a un determinado conjunto. Conjunto de unión es cuando se toman los elementos que son similares en dos o más conjuntos creando una unión entre dichos conjuntos.
La intersección se da cuando se toman los elementos comunes de dos o más elementos. La diferencia la tenemos cuando se toman los elementos que están en un conjunto, pero no están en los demás. La diferencia simétrica se da cuando se toman los elementos que están en la unión, pero no están en la intersección. El complemento son los elementos que le faltan al conjunto que tenemos para ser igual al conjunto universal o referencial,